Compañero, ¿se ve? Sí, sí se puede Sí, visualizar, sí. sí se ve, sí se ve. A ver, adelante, por favor. ¿Se ve, compañero? Adelante, por favor, adelante. Ni se nota el compartimiento porque le faltaba a la Sí se señorita nota, Blanca sí se Maldonado. nota, sí se nota, adelante. Mire, buenas noches. Le tocaba a la profesora Cecilia. A ver, adelante, Cecilia, por favor. A ver, Buenas adelante. noches, Miss Claudia. Buenas noches con todos. Continuamos con la exposición del grupo número 3. Estrategias para conectar el contenido con la vida del estudiante. Una de las claves en el proceso de enseñanza es lograr que el estudiante vea utilidad en lo que aprende. Para ello es importante vincular los contenidos con su vida diaria, sus intereses y experiencias. De esta manera, el aprendizaje se vuelve significativo y más fácil de recordar. Algunas estrategias prácticas son, ¿puede pasar al segundo, por favor? Usar ejemplos cercanos como tecnología, deporte o música. Plantear problemas reales que se viven en el día a día. Relacionar con sus metas personales o académicas. Promover la participación dejando que el estudiante cuente sus experiencias. Ejemplo, en matemáticas, usar descuentos de compras. En literatura, comparar personajes con experiencias de amistad o decisiones. Pasemos al otro punto, por favor. Pasemos, por favor, al otro punto. Conclusión, el estudiante aprende mejor cuando ve que lo que estudia tiene un uso en su vida diaria. Pasemos, por favor, al otro punto. El otro punto, por favor.
El estudiante aprende mejor cuando ve que lo que estudia le sirve en su vida. Para eso, el profesor puede usar ejemplos cercanos, plantear problemas reales, relacionar el contenido con sus metas y dejar que comparta sus experiencias. Tenemos también unas frases significativas para que aprendan en corto tiempo y lo tengan como experiencia en su vida. Así el estudiante no solo memoriza, sino que entiende y aplica lo aprendido. Cuando el contenido se relaciona con su vida, el interés y la motivación aumentan. La enseñanza no se queda en el aula, sino que acompaña al estudiante en su día a día. Esto ayuda a que el aprendizaje sea más duradero y útil para su futuro. En resumen, aprender deja de ser una obligación y se convierte en una experiencia significativa. Muchas gracias. Miss Claudia, entonces ya hemos culminado lo que es la exposición del grupo 3. A ver, ¿pueden realizar las preguntas, chicas? ¿Pueden realizar las preguntas? Ay, a ver, a ver, por qué es importante, o bueno, no sé, depende de la persona, ¿no? No es importante para que opinen, ¿no? Si es o no es importante que un alumno durante una sesión de aprendizaje esté motivado. ¿Cómo es? ¿Él llega motivado? ¿El alumno, el profesor lo motiva? ¿O es de por sí? Eso es lo que pregunto, no sé qué opinan ustedes al respecto. A ver, adelante, ¿a quién va la pregunta? ¿Va Ah, no, para todos? ¿Va para todos o sí, a para...? partir del aula, ¿no? Del salón virtual, no sé. A ver, buenas noches. Silvia Paredes. Mi opinión es que hay varias situaciones de los niños cuando llegan al aula. Hay niños que llegan desmotivados completamente. Hay niños que llegan, sí, con algo de motivación para querer aprender, pero depende de la motivación, o sea, de la estrategia de motivación que haga el maestro, el auxiliar en clase, va a aumentar su motivación. O también, si no hay una buena estrategia o algo que al niño le genere interés, pues va a quedar igual desmotivado sobre ese tema, ¿no? Si es que no ha logrado, como se dice, centrarse en los niños para que se motiven. Entonces, es importante que los niños se motiven a través de estrategias diferentes por parte de los maestros, de los guías o de los auxiliares, ¿no? Para que puedan tener un buen aprendizaje y lleguen a lograr sus metas y sus deseos sean satisfechos y se autorealicen también, ya salgan del colegio contentos, ¿no? De que han aprendido algo nuevo. De lo contrario, pues seguirán desmotivados y al día siguiente, pues tampoco querrán ir al colegio, ¿no? Y eso continúa y al largo tiempo se genera una frustración y hasta el deseo de no participar más en el colegio, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante la motivación. Esa es mi opinión. A ver, muy bien. Otra pregunta, chicos. Adelante, por favor, para acceder al grupo 4, por favor. Miss, ¿puedo participar? Adelante, por favor. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras del grupo que han expuesto. Muy bonito el tema. Pero hay una estrategia importante que se aplica en las aulas con los jóvenes de ahora. ¿Me puedes
en conclusión decir cuál es esa estrategia. Gracias, compañera. La estrategia, Una estrategia importante. Ujú. claro, es importante, como dijo su compañera Paredes, la motivación. Para mí, punto número uno es motivación, porque desde que el maestro ingresa al aula, este, primero tiene que motivar al salón. Y yo sé que él va a encontrar o ella va a encontrar alumnos ya motivados, pero también va a encontrar alumnos desmotivados. Entonces, la estrategia que tiene que hacer es motivar. Ni bien entra a clase con canciones, inclusive a secundaria, ¿no? Sino aplausos, hacer algunas rimas durante la clase, al inicio, durante la clase y después al final de la clase. Es una estrategia, porque también se puede hacer cantos, ¿no? Se puede, no sé, por ejemplo, si hubiera televisor en el aula, también se puede aplicar una música, una motivación de unos 3 minutos. Pero si no hay, por ejemplo, televisor en aula, se puede cantar una canción que se supone que ya se ha previsto, ¿no? Con los estudiantes. Esa es una... También, Compañerita, sí, discúlpame. Sí, quería preguntarte, también sería bueno que, por ejemplo, el docente ingrese al aula y él se tome por lo menos, como se dice, pues 5 minutos en preguntarle a cada alumno cómo les fue en el día, de repente qué novedades hubo, si todo, qué tal fin de semana vieron, cómo les fue en su desarrollo de sus temas y como siempre lo hacen esta misma, ¿no? ¿En qué punto nos quedamos la clase anterior, ¿no? Creo que esa es la pregunta clásica que se le debería hacer. ¿Eso se puede utilizar como una estrategia también? Gracias. sí, ¿por qué no? Claro, claro, que por ejemplo, que son 30 estudiantes, sí, se tiene que correr rápido. ¿Cómo estás tú? Por ejemplo, ya se sabe los nombres, ¿no? ¿Cómo estás Paola? ¿Cómo estás Marlene? ¿Cómo estás Rosé? ¿No? Entonces a cada una, bien, 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 y aunque esté mal dirá bien, ¿no? O cómo será la carita, ¿no? Pero de todas maneras me parece que eso también es buena esa estrategia. Yo no la he aplicado mucho porque más es para primaria, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que sí en secundaria es bueno también hacerlo esa parte. Sí, esa parte sí, por ejemplo, ¿cómo estás? Ajá, uno por uno, ya tengo una estrategia más. Me parece que eso sí es básico para que los estudiantes estén contentos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Como lo llaman el coaching, ¿no? Hay que ser profesores y coach. Eso yo lo he aprendido después ya, porque como docente, ¿no? Pero cuando estaba trabajando en empresa, es coach, ¿no? Pero es otra persona, el coach. Sí. Sí, es que en realidad con los alumnos ahora más que todo en secundarias hay que tenerlos como en primaria, porque si no Sí, hace la de San Quintín, ¿no? O sea, uno está desarrollando el tema y ellos están que hablan, conversan, se fastidian, porque como están en toda la edad de la inquietud, pues ellos es normal, pero creo que agarrándolos desde el inicio con esa técnica me parece súper genial. Yo recuerdo una docente que hizo eso y siempre me gustaba, a comparación de otros profesores, no llegaban buenos días, pum, dejaba y se ponía a llenar la pizarra, qué aburrido, ¿no? Se hacen varias ah, estrategias, por sí. eso pregunté si era la adecuada, pero qué bueno, ¿no? Es un puntito más, como dicen, agregar Ay, sí, gracias, al tienes razón, eso lo voy a tener en cuenta, sí. Eso es la sí, la motivación compañera. emocional. O sea, es la parte que o sea, se va directamente a la persona. No es motivación emocional. Compañera, en secundaria también lo aplican porque en el colegio de mi hijito me dice un profesor, es mamá bien chistoso. Antes de entrar, siempre nos hace bromas, nos hace chistes o nos cuenta su historia, que es separado, que su esposa lo ha dejado, que ahora está triste porque su hijito le van a quitar y todos están ahí escuchando, bien atentos. Otro día viene con chistes, bromas y así los niños le tienen cariño al profesor y confianza. Me parece que su señal está mal de su compañera.
Adelante, grupo 4, en todo caso, grupo 4, adelante. Mis le buenas tocaba al- noches. Ah, ¿hay algún compañero todavía que falte exponer? Porque nos toca a nosotros, Miss. Sí, les toca a ustedes. Ah, muy amable, Miss. A Entonces ver, podemos llama lista, iniciar. por favor. Llámale lista, llama lista. Muy bien, muy bien. Bien, a ver, compañeritos del grupo número 2, quisiera saber si está Mixi, Verónica, Mariela, Elías. Mixi presente. Verónica presente. Gracias, compañera. Gracias. Marianela, Elías. Yo creo, Miss, que con Mixi y Verónica podemos avanzar porque ellas tienen los primeros puntos. ¿Quiénes Compañerita están Silvia, en te tu agradezco. grupo? Sí, Mixi, Verónica, luego más Mariela, que todavía no, ojalá que esté por ingresar, no ha dicho presente, y el compañero Elías, ¿no? Es casi al final que tiene que exponer. Primero comenzaremos con Mixi, Verónica, Miss, en lo que llega nuestra compañera Mariela, que falta, y ¿Se ve bueno, la pues pantalla? sí, ¿Se ve la compañerita, pantalla? sí, Ya, Sí, sí, mi sí se ve. compañera. Muchas gracias. ¿Podemos iniciar, Miss, entonces? Usted me da la orden. ¿Quiénes faltan en tu grupo, Rosé? Falta Marianela y Elías. Elías, Mixi, ¿por qué no Verónica, Elías. ingresaron? Le han llamado, a ver, traten de comunicarse, por favor. Muy bien, Miss. Ahorita en el acto le comunico con él. Pero, Miss, ¿podemos iniciar para que las compañeras vayan exponiendo lo que me comunico con él en el interno? ¿Puede ser Ya, por posible? favor. Claro, adelante, Por por favor. favor. Bien, ya. Voy a presentar para que inicie mi compañerita, ¿sí? Siguiente compañerita. Bien. Buenas noches, Miss. Docente Claudia, clase presente, nuestro grupo 2 le saluda. Bien, en este grupo voy a presentar a mis compañeras. Estamos Rosela, Marianela, Elías, Mixi, Verónica, a la espera de dos compañeros. Voy a presentar el tema siguiente, compañerita. La exposición de los temas es el rol del docente como agente motivador. En él vamos a ver las actitudes, la empatía, el lenguaje, el liderazgo educativo y también el clima emocional positivo en el aula, cómo afecta en la motivación y en el rendimiento. Siguiente, compañerita. Bien, comenzamos con la compañera Mixi. Ella presentará conceptos y funciones del rol del docente como agente motivador. Luego nuestra compañera Verónica, con definición del rol del docente, hablará de actitudes, empatía, lenguaje, liderazgo educativo. ¿Podemos avanzar? Compañera, siguiente, por favorcito. Comenzamos, compañera Mixi, contigo. Gracias. Buenas noches, Miss Compañera Claudia. Mixi, Buenas noches, compañeros. El día de hoy me ha bienvenida. tocado exponer sobre el rol del docente como agente motivador. Ya les voy a dar a conocer el concepto del docente como agente motivador. ¿Qué quiere decir? Es aquel que apoya y crea un ambiente de aprendizaje positivo para inspirar a los estudiantes a ser activos en su proceso de aprendizaje, fomentar su curiosidad, autoestima, autoconfianza para alcanzar su máximo potencial. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva, que es el rol del docente. Nos dice que es una buena enseñanza que se obtiene mediante el profesor. El profesor utiliza la motivación, las reglas, tutorías personalizadas, educación reflexiva, juegos de simulación y conocer a los alumnos. También el docente, que puede ser sabio,
y guía. Para esto, compañeros, voy a seguir Trisha, con la tercera diapositiva, las funciones del docente motivador. La primera es crear un ambiente positivo y de apoyo. Contagiar la pasión y el entusiasmo. Fomentar la autoconfianza y la autoestima. Conectar el aprendizaje con la vida. Ser un guía y un modelo. Utilizar estrategias innovadoras. Establecer expectativas claras y constructivas. También les voy a dar a conocer, según mi punto de vista, sobre el concepto del agente motivador. Para mí, es aquel que inspira pasión por el aprendizaje. Establece un clima de aula que fomenta la confianza, el respeto y la colaboración entre estudiantes. También el docente es aquel que contagia su interés y amor por la materia. Muchísimas gracias. Bien, siguiente compañera, tenemos a Verónica para presentar tu punto, el rol del docente como agente motivador, en donde vas a tocar los temas de actitud, de lenguaje, empatía y liderazgo. Mis buenas Te doy noches, paso, compañeras, compañera. buenas noches. Sí, compañera, gracias. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. A continuación, con la exposición del rol de docente como agente motivador, debe tener lo siguiente: actitudes, lenguaje, empatía, liderazgo educativo, los cuales en su conjunto tenemos una definición general. Definición: son los recursos personales y profesionales que el docente utiliza para motivar, comunicarse y dirigirse el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, que el docente, a fin de mejorar la motivación de sus alumnos, van a recurrir a las diferentes estrategias con las que puede contar. Seguimos con actitudes. Actitudes, compañerita. Gracias. Se entiende como la disposición mental y emocional con la que una persona responde a diversas situaciones. En caso del docente, una actitud positiva, entusiasta y coherente genera confianza, seguridad y entusiasmo en el aula. Los docentes son quienes deben mostrar buenas actitudes con sus alumnos para que tengan confianza. Por ejemplo, si un niño va al docente a preguntarle sobre algún tema y si siempre le va a contestar mal al alumno, no le va a volver a preguntar por temor. Seguimos con lenguaje. Es el medio verbal, no verbal, mediante el cual el docente transmite ideas, emociones y conocimientos. Un lenguaje claro, respetuoso y motivador favorece la comunicación efectiva y fortalece la autoestima del estudiante. Es decir, el docente debe emplear una comunicación asertiva, coherente, adecuada y conforme a la edad del estudiante. Por ejemplo, no se puede emplear el lenguaje al mismo nivel de un estudiante de educación secundaria con un estudiante de primaria o usar palabras poco comunes. Empatía es la capacidad de ponerse en un lugar del otro, comprender sus sentimientos, pensamientos, necesidades. La empatía del docente facilita la creación de vínculos de confianza y comprensión con los alumnos. Entonces, la empatía es una habilidad crucial, pues un docente puede ser un excelente comunicador, es decir, usar un lenguaje claro, un buen motivador, pero si no tiene esta habilidad de poder comprender y ponerse en un lugar de los alumnos de forma independiente, no habrá un desarrollo completo de la educación. Seguimos con liderazgo educativo.
Se define con la amabilidad del maestro para orientar, influir, organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente con liderazgo fomenta la responsabilidad, la autonomía, el trabajo en equipo, siendo un modelo de inspiración para sus estudiantes. De ello, el docente tiene que desarrollar habilidades que puede emplear para guiar educadamente a sus estudiantes, saber escucharlos y así también saber buscar soluciones adecuadas cuando haya conflictos. Eso es todo, mis gracias. Bien, nuestra compañera Marianela ha presentado un problema familiar y nos va a poder presentar a la exposición. Miss, usted me dirá si sigo con la exposición. A ella le toca hablar sobre el rol del docente como agente motivador y presentar estrategias. Bueno, de ser así vamos avanzando. No sé si me da la orden, Miss Claudia. Compañeritas, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que sí, compañera. Sí, bueno, con respeto, todos los presentes, bueno, voy a iniciar con el tema. En este punto vamos a ver las estrategias, ¿no? Como agente motivador. El docente presenta aquí formas de facilitar el aprendizaje al alumno, ¿no? Muchos docentes, no todos, algunos toman la actitud de, por ejemplo, hacer su explicación, su clase más amena mediante ejemplos, de repente mediante anécdotas, ¿no? Y, y hace que su clase sea participativa, ¿no? Porque aplica la escucha activa también, ¿no? Estás hablando un tema y pide participación, o termina de hablar el tema y al final pide, de repente por ahí, si alguien se asemeja al tema tocado o si alguien tiene algún conocimiento y les pide participación. Es la forma de facilitar el aprendizaje del alumno mediante el docente, ¿no? Y el otro punto es guiar y orientar. Eso es algo maravilloso porque muchas veces los alumnos justamente van a la escuela a aprender, al colegio a aprender, ¿no? Porque en casa aprenden, digamos, valores y en el colegio pues aprenden temas relacionados a la enseñanza del docente. Ahora, es un diseñador también, no solamente de educar, sino es un diseñador de experiencias, es un docente que se dedica a hacer su clase amena mediante experiencias vividas en su ámbito como docente o también en algún momento como alumno que fue, ¿no? Siguiente compañerita. Bien, aquí vamos a ver, también es promotor de valores. Claro que sí, el profesor no puede presentarse al aula y dejar que la clase esté alborotada. También enseña valores, también impone reglas, también impone respeto, ¿no? Pero es importante que el docente exponga de manera amena para que él pueda llegar a los alumnos. Es un agente de cambio, dice, claro que sí, porque también el docente, si no fuera un profesor que pide opinión de los alumnos, pues cómo va a intercambiar el tema, no se podría dar, ¿no? Siguiente compañerita. Son estrategias que el docente va buscando poco a poco, ¿no? Ahora, una de las formas que él hace es primeramente conectar con él. Entra al aula como docente, buenos días, alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme cómo les ha ido su fin de semana, ¿han tenido alguna novedad? ¿Se han ido de paseo? Después de ese intercambio que hay entre el alumno y el docente, pues ya viene. ¿En qué tema nos quedamos? Vamos a seguir con él. Y continúa con su tema, ¿no? Ahora, él que está creando ahí, crea un ámbito de confianza, un ambiente en donde dice qué lindo que el profesor venga o la docente
venga con esas ganas de hacer su clase de esa manera. No viene estresado. Buenos días. ¡Pum! Deja sonar los cuadernos, lo que trae, y comienza a sacar el lápiz, el plumón, que si se pone a llenar la pizarra, copien. Y entonces uno se queda, porque también me ha tocado docentes cuando he sido alumna. Entonces hablo de esas experiencias, ¿no? Hay que crear un ambiente positivo, un ambiente de confianza en donde el alumno se puede sentir como que está con un amigo, no un docente solamente, claro, sin olvidar que el respeto debe ser, ¿no? Ahora, de esa manera es como él personaliza la enseñanza, la hace distinta. No todos tienen que ser iguales, no todos tienen que tener el mismo método, todos son distintos, porque traemos experiencias desde muy niños, traemos esas experiencias ganadas desde casa, cómo fuimos formados, ¿no? Presentamos diversidades de estrategias y recursos también, ¿no? Hacemos que los alumnos participen mediante papelotes, de repente mediante explicaciones, ahora ya se dan las famosas filminas, ¿no? Esas son formas, son estrategias y también recursos que se utilizan. Hay instituciones que están adecuadas para ellas, ¿no? Otras no, todavía están en la pizarrita con sus papelitos ahí exponiendo. ¿Y así qué hace? También él fomenta la autonomía, ¿no? Hace que cada niño, cada alumno, sea autónomo de cada trabajo que se le deja, ¿no? Que él también tome la decisión de iniciar de la manera en cómo él cree conveniente, porque no todos lo hacen de la misma manera, ¿no? Y hay que respetar también eso como docente y entre compañeritos también, ¿no? Hay que demostrar pasión y entusiasmo, nos dice, porque si nosotros nos estamos preparando para ser docentes, es porque tenemos un amor hacia los estudiantes, nos gusta enseñar con nuestras experiencias, con nuestras, de repente, valores buenos que nos han enseñado en casa. Esto es muy importante. Este es un ciclo de 6 puntos importantes, 6 estrategias y muchas más que se pueden aplicar. Ya nuestra compañera anterior nos ha hablado sobre la motivación, ¿no? Siguiente, compañera, por favor. Ahora en este punto, sí, vamos a hablar de las estrategias para motivar a los estudiantes. Ya hablamos que conectar con el estudiante era mostrar empatía y comprensión. Aquí, ¿qué hacemos? Reconocemos que cada alumno aprende a su propio ritmo y está en una etapa diferente, ¿no? No todos se crían con los mismos padres, no todos los jóvenes en el aula se crían con los mismos valores. Ahora, ¿qué debe hacer el docente? Es crear un ambiente de confianza fomentando un clima de aula, donde el respeto mutuo y la seguridad permitan, dice, a los estudiantes expresarse y tomar riesgos sin temor a equivocarse. Hablamos de respetar que el niño no se burle del otro niño. Por lo que es más, se faltan el respeto. El niño está hablando, ¿no? Porque el docente le pidió una explicación y están que le tiran el papelito, el lapicero y lo fastidian, lo incomodan como para que él se equivoque, ¿no? Entonces, ¿qué hace el docente? Imponer respeto. Ahora, también personaliza la enseñanza, adapta las estrategias y materiales a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes, dice, para un aprendizaje más profundo y significativo, ¿no? Ahora, usa también diversidad de estrategias y recursos, ya lo dijimos, ¿no? Métodos, el uso adecuado de tecnología, hablábamos de las filminas. De repente hay aulas que ahora en algunas instituciones particulares que se dan, tienen televisores, pasan videos relacionados con el tema que se está tocando con la clase del momento, ¿no? Así ellos mantienen el interés y también facilita la comprensión del contenido que se está presentando y que los alumnos se sientan en un ambiente bonito, en donde dicen, bueno, si en mi casa no me dejan ver televisión, acá veo por lo menos las filminas que mi profesor está pasando para motivarme, ¿no? Fomenta la autonomía porque anima a los estudiantes a tomar decisiones, a ser proactivos en su proceso de aprendizaje, lo que fortalece su motivación intrínseca. Ya habíamos hablado, en nuestros grupos anteriores, compañeras habían hablado sobre ese tema.
Y también hay que demostrar discipación y entusiasmo. En conclusión, la actitud motivada del docente puede multiplicar el aprendizaje del estudiante. ¿Cómo? Contagiando su interés por el curso, por la materia. ¿Sí? Eso es todo. Hay mucho que hablar de este tema en realidad, pero bueno. Siguiente, por favor, compañerita. Ahora, a mí me toca hablar, bueno, no es que me toca, voy a hacer un resumen total. Se dice que el docente, ¿quién es el docente? El docente motiva, no solamente con contenidos, enciende la curiosidad, la confianza, las ganas de aprender del alumno, ¿no? Aquí su actitud positiva, coherente, también inspira con su actitud positiva, coherente y entusiasta. ¿Qué hace ahí? Él transmite confianza y ganas de aprender. ¿Bien? También mediante su empatía, mediante el lenguaje claro, respetuoso y alentador. Aquí actúa como herramienta para inspirar, dice, reforzar logros y guiar sin herir al alumno. También presenta un liderazgo, ¿no? Un liderazgo educativo en donde se manifiesta organizando, orientando, dando el ejemplo, creando un clima donde la participación, la creatividad, el esfuerzo le dan sentido a la clase y el alumno también se siente motivado. Hablábamos de la empatía, claro que sí, su empatía le permite reconocer emociones, necesidades, ¿no? De cada estudiante generando ¿qué? Cercanía y seguridad. Bien. Siguiente, por favor, compañera. Ahora vamos a, perdón, quédate ahí, compañera. Muy amable, muy amable. Bien, vamos a continuar con el tema clima emocional positivo. En este tema, el clima emocional nos dice que es el ambiente afectivo, ¿no? Que se vive en el aula. Producto de las interacciones entre docentes, estudiantes y entre estudiantes también. Este clima es positivo cuando los estudiantes se sienten valorados, considerados, se sienten respetados, seguros, lo que reduce el miedo a equivocarse y aumenta la disposición a participar. Si el alumno se equivoca y el docente le dice, no, equivocado, no has estudiado, entonces el alumno no se siente minimizado, se siente con la autoestima baja, no tiene ganas de participar. Y al no participar, no participa nadie porque tienen miedo a que puedan responder algo y que se equivoquen y el profesor otra vez les diga lo mismo, ¿no? Aquí, ¿qué hace el docente? Juega un papel muy importante. Es clave el fomentar la equidad, el respeto, el reconocimiento de los logros de cada alumno, ¿ya? Para así construir un espacio donde va a predominar bastante el dar la confianza, ser creativo en su tema y que la convivencia con sus alumnos dentro de su clase sea armónica, motivada, entusiasta y que el niño esté súper motivado a aprender. Entonces va a poner atención. Pero si el profesor viene, llena la pizarra y dice copie, el alumno como no se siente igual. Yo me he vivido en carne propia cuando fui alumna, lamentablemente mis profesores no estaban tan capacitados como ahora, pero bueno, con respeto, era su forma de enseñar. Nadie sabe lo de nadie, de repente traían cargas emocionales distintas del trabajo, del viaje, porque también teníamos docentes que venían de fuera. Siguiente diapositiva, compañerita. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar cómo afecta la motivación y el rendimiento. La motivación se dice que es el impulso interno o externo que lleva a una persona a actuar para alcanzar una meta, un objetivo, ¿sí? Cumplir un sueño. El rendimiento académico es el resultado obtenido del proceso de aprendizaje, dice. Claro que sí, porque si no, imagínense si no vamos al aula a aprender solamente como alumnos a jugar, el profesor le va a dar igual, porque él ya aprendió, él ya enseñó, y si es de esos docentes que no les interesa cómo estén sus alumnos,
va a actuar así, les da la espalda, ¿sí? Pero en este tema, ambos tienen que estar estrechamente relacionados. Cuando los estudiantes están motivados, muestran mayor perseverancia, mayor interés, disfrutan de la enseñanza del docente, ¿no? Se siente contento de que cada puntito que está aprendiendo, como yo me siento feliz cuando la escucho a la Miss, cuando la escucho a ustedes, compañeras que están exponiendo, aprendo un poquito más. Y así voy a lograr mejores resultados mañana más tarde, ¿no? En cambio, la falta de motivación, ¿qué ocasiona? Fastidio, pereza, sueño, no quiero que nadie me hable. Y al final, bueno, el curso lo tengo por jalado, pues ya, me jalaron, bajo rendimiento, hasta el 0. Pero si tenemos ese docente que es motivador, estimula tanto la motivación intrínseca, que es el aprendizaje por gusto, en donde aquí viene la satisfacción personal, como la extrínseca, dicen, ¿no? Que está basada en recompensas externas, como calificaciones o reconocimiento. De repente, por cada participación del alumno, ya alumno. A ver, como nos dice nuestra Miss, ¿no? A ver, quien me responde esta pregunta tiene 20. ¡Qué emoción! Nos preocupamos, nos esforzamos por escuchar la explicación para podernos ganar de repente por ahí ese 20, ¿no? O a lo que podamos mediante estemos dispuestos. Bien, compañeros, hemos hablado de la motivación y rendimiento. Ahora pasamos a otro punto. Siguiente, compañerita. Bien, ahora voy a hablar de los elementos fundamentales del clima emocional. Aquí vamos a ver las actitudes, la coherencia. Hablábamos mucho del respeto, de las expectativas positivas del docente, que éstas crean seguridad y confianza. ¿En quién? En el estudiante, ¿cierto? También hay un lenguaje en donde tanto las palabras como el tono de voz del docente comunican apoyo al alumno o el rechazo. Si el docente habla de una manera muy positiva, el alumno contesta igual. Pero si donde el profesor habla de una manera tosca, a ver, ¿quién responde esta pregunta? Entonces el alumno no va a responder. ¿Sí? Aquí se da un lenguaje claro y constructivo, en donde va a motivar ciertos comentarios descalificadores que generan, ¿qué cosa? Ansiedad y desinterés. Mientras en las actitudes hay una actitud abierta ante los errores, invita a participar sin miedo. Ahora, veamos la empatía. Aquí reconocemos las emociones de los alumnos. Aquí aprendemos y les enseñamos a validarlas, a responder con sensibilidad, ¿no? A favorecer la estimulación, la motivación y disminuir los conflictos que muchas veces se dan docente-alumno. Oye, cállate, a ti no te pregunté, deja que tu compañero responda. Pero, profe, yo la sé, pero ella no la sabe. Hay chicos que responden así, ¿no? Entonces, dentro de la empatía, ¿qué vemos? Aquí se convierte la clase en un espacio seguro. En el liderazgo educativo, un docente que inspira, guía y fomenta la colaboración transforma el grupo en una comunidad de aprendizaje. Aquí el liderazgo positivo promueve metas compartidas y sentido de pertenencia. Si estos 4 elementos en conjunto crean un clima emocional positivo que incrementa la motivación por extensión, mejora el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes dentro del aula. Siguiente, compañerita. Ahora vamos a hablar de los factores. Aquí hablamos los factores que marcan el clima emocional en un aula. Se mueven entre lo visible y lo invisible, dice. ¿Qué es lo visible? Lo visible es lo que se ve y lo que se escucha, y lo invisible simplemente lo que se siente, aunque no se nombra. Si hablamos de lo visible, aquí vamos a ver estos puntos. El ambiente físico. Dentro del aula, ¿qué vemos? Al inicio de año, que las aulas estén pintadas, que haya luz,
que haya ventilación, que haya la distribución de espacios que el alumno pueda sentirse cómodo. ¿Bien? En el apoyo emocional, porque si entramos a un aula en donde no hay luz, afecta el ánimo del alumno y hasta del mismo docente. Dentro del apoyo emocional, vamos a ver que un docente que reconoce emociones y brinda contención permite que el estudiante se sienta visto, considerado y valorado. Dentro de las expectativas y normas, tenemos reglas claras y justas, junto con metas alcanzables, generan seguridad. Dentro del lenguaje y comunicación, aquí vamos a ver tono de voz, gestos, escucha activa. A veces una mirada vale más